Efesios 4, versículo 14. Hay realidades, hermanos, que no son muy gratas, como hay otras que sí lo son. Pero vamos a hablar de nuestra última realidad, hermanos, en esta tarde. Nuestra última realidad. Esas realidades, cuando son cosas buenas, bueno, pues sí, le atribuimos a Dios, pero como que nos confiamos más a veces en la habilidad y en la suerte. Y cuando son cosas malas, nuestras realidades, cosas que nos están golpeando y que a veces nos derriban, decimos qué mala suerte. O se lo atribuimos a Dios, ¿verdad? ¿Por qué me está pasando esto, Dios? ¿Cierto? Entonces sí, relacionamos a Dios, pero mientras las cosas van bien, como que nuestra relación con Dios es media tibia, es tranquila, es más pasiva. Pero cuando las cosas van mal, cuando nuestra realidad que vivimos nos alcanza, nos golpea, nos está pegando, a veces nos derriba, entonces sí relacionamos a Dios y le preguntamos ¿qué está pasando, Dios? Hay gente que ha dicho, yo no sé qué le hice a Dios, ¿por qué me pasa tanto? Son situaciones a Dios. Pero la Biblia dice que el que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay, en Hebreos 11:6. En Romanos 8:28 dice, sabemos, y la palabra saber tiene que ver con conocer, con entender en una forma perceptiva, no en una forma del conocimiento mental. Sabemos o percibimos o experimentamos a Dios, dice en Romanos 8:28, que a todos los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, que es conforme al propósito que dice con el cual Él nos ha llamado. Pero lo que sucede bueno o lo que sucede malo no es que eso nos deje tranquilos y conformes, porque cuando algo malo nos está pasando y le aplicamos ese texto, hasta nos cae gorda la gente, ¿verdad? Dice, ¿cómo no está pasando por lo que yo estoy pasando? ¿Te pasó esto? No te apures, todo ayuda bien. Y uno dice, pues yo no sé en qué me está ayudando a bien ahorita lo que me está golpeando, ¿verdad? Pero viendo el pasaje bien, el texto bien, hermanos, es una realidad muy cruda cuando las cosas nos están pegando. Pero dice que a los que hemos experimentado, a los que tenemos una percepción de Dios es porque primero Él nos ha amado. Y si todas las cosas que nos pasan no las llevamos a Dios y a su soberanía, entonces no nos ayudan a bien. O sea que las cosas malas cobran un sentido cuando las llevamos a Dios, dice ese texto. Cuando en el amor de Dios nosotros las depositamos en las manos de Dios y dejamos que Dios de aquello que está pasando traiga su paz y traiga su bendición a nuestras vidas. Pero el suceso en sí, hermanos, no nos ayuda ni a bien ni a mal. El que nos ayuda es Dios. Y que si es un suceso malo, en medio del suceso malo Dios nos da paz. En medio del suceso malo Dios extiende su presencia a nuestras vidas. Y entonces el suceso aquel, Dios lo vuelve a bendición. Pero si no invitamos a Dios, hermanos, y alguien nos dice lo que te está pasando, habrá algún propósito, hombre, te va a ayudar a bien. Casi lo recamos, ¿verdad? ¿Tú qué sabes lo que estoy sintiendo? Pero aquí nos invita a ir a Dios. En el amor hacia Dios, todo lo que viene podemos, hermano, superar todo, porque el amor todo lo puede. Así es que son realidades que vienen. Y nos presentamos a Dios con realidades muy crudas. Pero aquí el apóstol Pablo está haciendo segunda oración aquí en la carta a los de Éfeso. Y él está pidiendo poder. Pablo está pidiendo poder para el hombre interior. Estas realidades que Pablo está pidiendo, yo estoy analizando tres aspectos, hermanos, de la realidad de Dios. Muchas cosas pueden faltar. Podemos enfrentar situaciones adversas, pero Dios sigue siendo una realidad, hermanos, en medio de toda adversidad. Y lo primero que el apóstol Pablo está tratando, él está orando. Versículo 16 dice, para que os dé conforme las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Primero, antes que todas las cosas. Las riquezas de Dios, hermanos, están presentes todo el tiempo. ¿Cuántos traen su Biblia? ¿La puede levantar? Ahí viene un testamento y dice Nuevo Testamento, Antiguo Testamento. Y todo testamento está heredando riquezas, está heredando bienes. Y las riquezas de Dios están en la palabra y la palabra permanece. Muchas cosas pueden venir difíciles a nuestra vida, pero la palabra siempre está ahí. Esa es parte. Que vengan adversidades, siempre hay una palabra de parte de Dios para el momento. Que aunque todo está fallando, que aunque aquí en la tierra todo es removido, todo se va, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Esa es parte de la última realidad. Usted puede tener muchas carencias, usted puede tener muchas adversidades, usted puede tener mucha necesidad, pero tiene que llegar a la realidad por sobre esa realidad. Y la realidad es que hay una promesa de Dios para su vida. Y Pablo aquí está orando para que Dios nos dé conforme a sus riquezas. Déjeme decirle que cuando habla de conformidad, habla de una magnitud. Y Pablo no está pidiendo que nos dé de las riquezas, sino que nos dé conforme a sus riquezas. Es como una transferencia de esas riquezas al aceptar a Cristo en el perdón de nuestros pecados. Es una transferencia, o sea, nos la da, nos la hereda. Si nos diera una parte, diría que nos dé una parte de las riquezas. No dice que nos dé todo conforme, todo lo que abarca sus riquezas, que nos lo dé. ¿Ve la diferencia? Y es lo que Pablo está pidiendo. Y la palabra de Dios, dígame, las promesas
fuerte es la fe, dice que para el que cree todo le es. Así que cuando viene una adversidad, nosotros podemos tomar la palabra. Podemos buscar la promesa que Dios ha hecho en esa herencia. No sé si usted se ha dado cuenta, pero ahí tiene un testamento, la palabra. Y en todo testamento hay herencia, hay bienes, hay bendiciones. Y usted tiene ese testamento que es suyo. Así que lo primero de la última realidad es la palabra. Y sabe que Pablo está pidiendo que esas riquezas vengan a nuestro hombre interior. Nosotros tenemos alma, cuerpo y espíritu. Cuando nosotros oramos y oramos por las necesidades materiales, es bueno. Pero muy poco oramos por las necesidades del hombre interior, del ser espiritual. Y el centro de la vida del hombre está precisamente ahí en el ser espiritual, en el hombre interior. Cuando el hombre interior no está fortalecido y es el alma la que está viviendo en sus razonamientos y en sus emociones, o es el cuerpo el que está viviendo en sus apetitos, es un caos en la vida de la persona. Así es que todo se centra en base al hombre. Cuando la vida espiritual del hombre se sacia y cuando la vida espiritual del hombre se fortalece en Dios, todas las adversidades que vienen, todas las situaciones que vienen, el hombre está preparado. Dice en Timoteo, cuando dice que esta palabra es inspirada por Dios, dice que el hombre está preparado para toda buena obra, porque la palabra lo instruye, lo enseña, lo corrige. Pero cuando no es así, cuando el hombre espiritual, cuando el ser interno nuestro está carente y tiene sequía y anda por el desierto y está con anemia, nuestra vida es un caos, nuestras emociones son un caos, nuestros razonamientos acerca de Dios son un caos. Y Pablo está orando, dice que esa riqueza venga a nosotros, nos sea dada toda conforme a las riquezas de su gloria. Yo le pregunto, ¿la gloria de Dios tiene un límite? Así lo está pidiendo Pablo, que nos dé esas riquezas conforme ¿a qué? A las riquezas de su gloria. Y está pidiendo el ser fortalecidos en el hombre. ¿Por qué? Por su espíritu. Cuando las cosas son adversas, yo le dije, una de las cosas que comprende la última realidad es su palabra. Cuando Cristo se va, dice, yo les voy a dar mi espíritu. Va a venir sobre ustedes mi espíritu, dice el Señor. Y cuando el Espíritu Santo viene, Él trabaja con nosotros, Él nos fortalece, Él viene a nuestras vidas, Él es el que nos guía, nos enseña, nos redarguye, nos da el poder. Ese poder nos da la fortaleza para que podamos nosotros, hermanos, caminar y enfrentar toda realidad que se presenta en la vida. Así es que Pablo está pidiendo que seamos fortalecidos en el hombre interior y que nos dé ese poder de disfrutar las riquezas de su palabra, el poder de su espíritu. ¿Seguimos? Una de las cosas que Pablo hace en la oración, cuando él dice, habla aquí en los primeros versículos, todo lo que nosotros querramos, hermanos. ¿A cuántos les gusta platicar? Hay gente que es muy buena para platicar, otra gente no es muy buena para platicar. ¿A usted le gusta platicar? Le dice mi hija a mi nieto Matías, porque es muy bueno para hablar. Matías, hable. Le dice, ya, por favor. Y el niño habla mucho. Hay gente que le gusta platicar, ¿verdad? Platicar con Dios es orar, pero a veces podemos platicar de todos los temas. Primero, orando. Fíjese lo que le estoy diciendo. Está primero orando. Lea los primeros versículos. Dice, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor. Cuando un judío se refiere a Dios como el Padre, el judío está hablando de dos cosas: de la relación, de la comunión, de la intimidad, como de la autoridad. Así es que Pablo está hablando de Dios como alguien con el que se relaciona y como quien tiene autoridad. Cuando las situaciones son tan difíciles y llegan, le hablaba de las realidades que nos toca vivir. La Biblia me habla de algunas circunstancias de personajes bíblicos. Cuando yo voy a la escritura, hermano, y que voy a 1 Samuel en el capítulo 30, la historia de David, cuando él regresa con los filisteos y llega a Siclag y encuentra una devastación donde se llevaron a su familia y todo lo que tenían. Esa era su realidad. Otra realidad es que David tenía más de un año que no se ponía el efod, que no oraba, que no tenía comunión con Dios. Esa era otra realidad, ¿me entiende? Y cuando él llega con todos sus soldados y ve que el campamento está todo devastado y que se llevaron a todos, se lo llevaron. Cuando yo leía esto decía, qué realidad tan cruda. Dice la Biblia que ellos lloraron ese día hasta que les faltaron las fuerzas. Me impacta mucho esa situación. Y el pueblo empezó a tener amargura y empezaron a tomar piedras como queriendo apedrear a David porque andaban con él huyendo de Saúl. La Biblia dice que David se fortalecía en Dios. El Espíritu de Dios había venido sobre David ya tiempo atrás, y eso era una realidad, La presencia de Dios, las promesas que Dios le había hecho a David eran una realidad. Y David necesitaba, por sobre la realidad que vivía, la palabra y orar a Dios. Y dice que se acordó del efod y le habló al sacerdote aquel que traía, le dijo, tráeme el efod, y se lo puso. Y entonces habló con Dios y buscó palabra de Dios. Y cuando llegó palabra de Dios, fue aquella palabra sobre su realidad que él estaba viviendo. Cuando hay situaciones adversas, a veces le pedimos a Dios, pero no buscamos palabra de Dios para pedirle conforme a la palabra.
Nuestra realidad, nuestra última realidad está en la palabra. Está en orar y buscar la respuesta de parte de Dios. Tenemos tiempo que hay cosas que nos están doliendo y nos están mordiendo fuerte, pero no oramos. O si oramos, no buscamos respuesta en la palabra de Dios. David empezó a fortalecerse en Dios, pero ya cuando miró que necesitaba la respuesta, se puso el efod y entonces dijo: Dios le preguntó, ¿entregarás a los enemigos en mis manos? Me llevan 3 días de ventaja. Dios le dijo: ve, porque yo he entregado a los enemigos en tus manos. ¿Qué realidad prefiere usted? Dígame. ¿La de los problemas? ¿La que nos derriba las realidades que vivimos, que nos desalientan, que nos desaniman, que nos derriban en muchas ocasiones? ¿Prefiere ir a la presencia de Dios, preguntarle: Dios, ¿qué dices de esto? Y buscar de Dios la respuesta. ¿Qué realidad quiere usted? Porque la última realidad, hermanos, es Dios. Y no me va a dejar mentir, porque nosotros le buscamos por todos lados cuando tenemos un problema. Ya el último recurso, decimos, vamos a orar, cuando debería ser el primero, ¿verdad? Debería ser el primer recurso que necesitamos nosotros y decirle: Dios, tengo esta situación, esta es mi condición. Y presentarme delante de Dios. ¿Qué palabra tienes para mí, Señor? Ese es, ¿verdad? En 2 de Crónicas, en el capítulo 20, versículo 1-17, hay otro caso, hermanos. Estaba el rey Josafat y se le vinieron encima. Dice que los hijos de Moab y los de Amón, y con ellos otros amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Venían como un hormiguero todos contra Josafat y el pueblo. ¿Sabe qué hizo Josafat? Tenía una realidad, una guerra en la cual él no podía pelear. ¿Cuántas batallas usted se da cuenta que no puede enfrentar? Esa es su realidad. Pero su última realidad, ¿cuál es? ¿Cuál es la última realidad? Josafat reúne al pueblo y empieza a orar a Dios y cita palabra de Dios y le recuerda que hay una promesa, pero le dice: no tenemos fuerzas para enfrentar a los enemigos. No había fuerzas. Esa era su realidad. Pero cuando él empieza a citar palabra y empieza a buscar de Dios, viene una respuesta. Viene palabra para Josafat. ¿Cuál es la realidad que usted vive? Dígame. ¿Cuál es el problema? ¿Hay palabra? Aquel profeta le dijeron: ¿hay palabra de Jehová o no hay palabra? No, sí hay palabra de Dios. Sí hay una respuesta. Orar. Hay que presentarse a su presencia. Hay que llegar ante Él. Esas son las riquezas que tenemos. Podemos allegarnos confiadamente. Su palabra ahora nos da la oportunidad, por lo que ya está registrado, por lo que Cristo ya hizo, ya realizó. Esa es nuestra realidad en este tiempo. Si seguimos leyendo los siguientes versículos ahí de Efesios, hay otra realidad muy tremenda. Parte de nuestra última realidad. Versículo 17 dice: para que habite Cristo por la fe. Yo quiero preguntarle, hermano, cuando hemos clamado a Dios, ¿cuándo nos ha fallado Dios? ¿Cuándo nos ha dejado Dios? Él dijo: yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Podemos estar viviendo una realidad terrible, hermanos, pero su presencia es parte de nuestra última realidad. Para que habite Cristo por la... Fíjese, cuando habla de habitar, no habla que llegue de visita y se vaya. Él está hablando de que Cristo venga y haga morada en nosotros. Él está hablando de que Cristo venga y permanezca y tome posesión como dueño. ¿En dónde? Habla de la fe. El que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay, que Él puede galardonar a los que le buscan. Así es que, adversas. ¿Cuántas ocasiones hemos clamado a Dios cuando la situación es muy difícil? Le dije que mi última realidad es parte de su palabra, es parte de su presencia. Siempre va a estar ahí, hermanos. Y si clama a mí, siempre va a estar el Señor. Esa es mi última realidad. Todas las cosas pueden estar oscuras, todas las cosas pueden ser difíciles, pero su presencia, cuando yo me acerque adecuadamente con un corazón contrito y humillado, pidiéndole, su presencia siempre va a descender. Su presencia siempre va a estar ahí. Dice: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Y la otra parte del versículo dice: a fin, dice, de que estemos arraigados, cimentados en su amor. ¿Qué es lo que está pidiendo Pablo? Arraigados habla de un árbol que echa una raíz profunda, que está nutrido, que está fortalecido. El hombre interior, nuestra vida espiritual, hermano, para tener esa última realidad de Dios, tiene que nutrirse. Cuando una planta es de raíces superficiales, si falta el agua o si viene un tiempo difícil, se seca. Las plantas del desierto son muy fuertes porque como es un ambiente, siempre la raíz se va a lo más profundo que puede. Y pasan muchos meses sin llover y cualquier lluvia le da vida rápidamente. ¿Sabe por qué? Porque está arraigada. Nuestras vidas, hermanos, son firmes. El hombre interior tiene el poder para que cualquier circunstancia que venga, él puede enfrentarla, porque dice, habla de arraigados y cimentados. Ahorita es muy común, hermanos, que en todos lados las construcciones se partan porque hay un movimiento continuo en las capas
faz de la tierra. Pero lo que asegura y da tranquilidad es cuando el cimiento está bien hecho y es profundo. Y el apóstol aquí está hablando de una vida que, aunque vengan los problemas y las dificultades, esté siempre firme, cimentados, bien firmes, bien establecidos. Que cualquier situación que venga no sea la única realidad que tenemos. Tenemos una última realidad: su presencia. Imagínense a Moisés, cuando Moisés está sacando al pueblo de Israel y que los saca y que tiene que enfrentar situaciones tan crudas como la primera situación que enfrenta ahí en pasar en seco el mar, aún atrás de él. Por otro lado está el desierto con enemigos fieros. Por otro lado hay unas cordilleras tan tremendas donde él sabe que los ancianos y que el ganado no puede salir sin pérdidas de aquel lugar. Y está frente al mar, o se van a ahogar o los va a destruir Faraón. Esa es su realidad. Pero Moisés empieza a clamar a Dios y Dios le responde. Y en el desierto no había supermercados, llevaban joyas, llevaban dinero, pero ¿quién tenía alimento para cerca de 2 millones de personas? Pero Dios sí, hermanos, tiene la provisión. Dios tiene la provisión. Y cuando Moisés está hablando con Dios, Dios le dice: mi ángel va a ir delante de ti, va a ir contigo. Y Moisés le dice: no, si tu presencia no va conmigo, no me saques de aquí. La realidad de Moisés era dura por aquel pueblo, y era un pueblo difícil. La realidad de Moisés era de oposición, era de crítica, era de necesidades tan reales, tan difíciles ante aquel pueblo. Pero sobre esa realidad había otra. Estaba la presencia de Dios y le dijo: mi presencia irá contigo y te dará, ¿qué le dijo? Descanso. Esa es parte de nuestra última realidad: presencia. Nos queda una tercera. Seguimos leyendo. Vamos a estar arraigados y cimentados en su amor, y la tercera es su amor, hermanos. Dice: y seáis plenamente capaces de comprender, versículo 18, con todos los santos, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud. Aquí como que le da un toque ya Pablo, como ya un final, le dice que tengas toda la plenitud de Dios. Lo que está pidiendo para la plenitud de Dios es la palabra, su presencia, y tener una comprensión, poder tener la capacidad de entender un poco lo que es el amor de Dios. Lo está dimensionando aquí, dice, habla de la altura, de la anchura, de la profundidad, lo que es el amor de Dios. Todas las cosas en esta vida pueden darnos la espalda y fallar. La gente que amamos puede defraudarnos. La gente de la que esperamos mucho puede fallarnos. Pero Dios nunca, su amor nunca nos va a abandonar. Nos pueden calificar de muchas maneras, pero el amor de Dios, hermanos, no depende de lo que hagamos, hermanos. No depende de obra alguna de nosotros. El amor de Dios depende de Él, porque Dios es amor. Es tan importante, hermano. Aquí Pablo está pidiendo que tengamos algo de comprensión, que tengamos nosotros algo de percepción de lo que es la dimensión de ese amor, que podamos percibirlo. Una percepción que el apóstol Pablo nos pide de ese amor, para que nosotros podamos tener. ¿Seáis plenamente capaces de qué? Tengamos una percepción con todos los santos, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda. Yo creo que nunca vamos a entender, hermanos, la dimensión de este amor, pero sí podemos tener la seguridad que es un amor incondicional. Sí podemos tener la certeza que ese amor está a nuestra disposición. Sí podemos tener la certeza de que tantas cosas que Él hizo para nosotros, por nosotros, las hizo por amor. Lo que es la Biblia en miniatura, Juan 3:16, porque de tal manera que dice, amó, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor de Dios. Si nosotros nos juzgáramos por nuestras acciones y lo que merecemos, no estaríamos aquí. Pero Dios nos ha amado desde el principio y desde antes, con amor eterno, dice, te he amado. El amor de Dios excede todo conocimiento, más allá de nuestra comprensión. Y cuando podemos percibir y podemos tener esa certeza de ese amor en nuestras vidas, podemos pararnos en una plataforma y ver todo lo que es imposible y proyectarnos de ahí, porque, hermanos, el amor de Dios todo lo puede. ¿Entiende? Nosotros tenemos una última realidad. Puede ser que todas las cosas estén fallando, pero si nosotros le conocemos, seremos llenos de su plenitud. Que tengamos toda la plenitud es lo que quiere Pablo. ¿Por qué no estamos plenos nosotros? Nuestras realidades, hermanos, son unas. A veces escuchamos voces de todos lados, pero la realidad de Dios es otra. Usted necesita orar y presentarse a Dios. Usted necesita la palabra. Usted necesita la presencia de Dios. Necesita que el poder de su espíritu haga real esa presencia. Usted necesita empezar, corre en su vida, como el amor de Dios le da aceptación, le da confianza, le da seguridad. Y eso está al alcance de todos nosotros. El apóstol Pedro, él creía tener una realidad. Decía al Señor, yo me muero contigo. Si estos te dejan, yo no. Él veía esa realidad, pero estaba confiando en sí mismo. Llegó el día, hermanos, en que fue zarandeado, como le dijo el Señor.
Ya le había dicho el Señor. Tenía una realidad tan cruel ahí. Pero ¿qué le estaba diciendo? El Señor estaba hablando a su realidad. Era un hombre que no aguantaba mucho orando. Era un hombre que no tenía un conocimiento pleno de la palabra. Él tuvo una revelación. Tú eres el Cristo. Y fue exaltado, pero al poco rato le dice, no vayas, como pensando dentro de él, ¿y qué vamos a hacer nosotros si te matan? Él no entendía toda la palabra. Era un hombre que tan pronto había un problema, él se cortaba de la comunión. Dice que él seguía al Señor de lejos. Así que había ciertos factores que el Señor sí veía como realidad. Dijo, Pedro, pero voy a rogar para que tu fe no te falle. Y cuando todo parece perdido, que el Señor es crucificado y muere, Pedro se dice Pedro. Él estaba pensando en volver nuevamente a su vida anterior. Eso era su realidad, había fracasado. Su realidad es que él no había logrado vencer, él había fallado. Cuando usted viene a este lugar, hermano, ¿cuál es su realidad de nuestra condición real? Dígame, ¿hay algún justo? La Biblia dice que no hay ¿Hay alguien que sea muy espiritual y tenga mucho orgullo espiritual y diga, yo no soy como los demás? Cuando leo el Sermón del Monte, el Señor, ¿cómo compara a los fariseos? Dice, cuando oran, les gusta que los vean orando. Cuando dan, les gusta que los vean dando. Y empieza a hacer muchas cosas, pero para ser vistos. Y el Señor dice, no seas así. Puede ser que exteriormente hagamos muchas, pero ¿cómo estamos por dentro, hermanos? Puede ser que exteriormente hagamos muchas cosas que parecen bien, pero ¿qué está viendo Dios en nuestro corazón en este momento? Cuando reconocemos nuestra situación y vamos con Dios y nos presentamos a Él. Pedro se presentó al Señor. ¿Cuál era la realidad de Pedro? ¿Falló? ¿Fracasó? ¿No pudo mantenerse en la promesa que le había hecho al Señor? Era débil, cobarde, ¿me entiende? Esa era su realidad, pero cuando se encuentra el Señor y le dice, Pedro, ¿me amas? Señor, tú lo sabes, ¿me entiende? Dios le está presentando sobre, apacienta a mis corderos. ¿Cómo es posible que alguien que ha fallado le dé otra vez parte en la misma empresa? Pedro se encontró con la realidad del amor de Dios. Pedro es restaurado, Pedro es perdonado, Pedro es aceptado, Pedro es restituido nuevamente a la obra de Dios. Y no fue por méritos de él, no fue por el currículum que él presentaba después de los acontecimientos, fue precisamente por el amor de Dios. ¿Cuántas veces, hermano, nos hemos quedado cortos con Dios? ¿Cuántas veces venimos a este lugar o allá afuera y estamos siempre con la idea de agradar a Dios? Y una y otra vez nos damos cuenta que en la más mínima cosa le fallamos, ¿verdad? Tenemos que presentarnos a Él. El amor de Dios es la otra parte. Es un amor que sobrepasa todo entendimiento, más allá de nuestro conocimiento, lo dice Pablo aquí. Y sabe una cosa, esa es nuestra última realidad. Que a pesar de todas las cosas, Él nos ama. Que no importa la humanidad nuestra, Él nos ama. Pero no es un amor débil, no es un amor permisivo. Cuando Dios nos ama, hermanos, nos prepara para amarle a nosotros. Dice el versículo 20, hermanos, Pablo está diciendo que Él es más abundante para darnos más de lo que podamos entender o que podamos pedir. Yo le pregunto, ¿qué es lo que usted está pidiendo? Porque Dios es más abundante de lo que está pidiendo. Esa es nuestra realidad. Bueno, pero no podemos prescindir nosotros. Si usted quiere ver la última realidad, tiene usted que tomar la palabra. Tiene que presentarse, buscar su presencia. Tiene usted que moverse, fundarse, arraigarse, cimentarse en el amor de Dios. Porque fuera de ahí, hermano, nuestra vida es un fracaso. Nuestro hombre interior tiene que ser fortalecido con poder, solamente con el poder de su espíritu. No es algo de nosotros, si es que queremos tener la plenitud de la deidad. Hay realidades que nos desalientan, hay realidades que nos fatigan y nos desaniman. Pero nuestra última realidad, hermanos, es Dios. Todo puede fallar, pero ahí está Dios. Todo pasa, pero ahí está su palabra. Todo se nos puede venir encima, pero ahí está su presencia que nos da descanso y fortaleza. ¿Cuál está usted viviendo? ¿Qué le está pidiendo usted a Dios? Dios es más abundante de lo que usted pueda pedir. Aún de lo que pueda entender, Dios responde. Tal vez usted esté estancado en sus realidades. Los casos que presentamos bíblicos, ellos veían una realidad, pero cuando buscaron a Dios fue su última realidad. Dios les dio la victoria. Tal vez usted ahorita su realidad es buena y dice, estoy bien, estoy tranquilo, no ha tenido necesidad usted. De todas maneras, yo le invito a que usted saboree del amor de Dios y de su presencia. Bueno, Señor, si busco tu palabra, todo está bien. Bueno, mi palabra dice que tengo un espíritu agradecido, todo está bien. Ahora levanto mis manos, Señor, dígale, y te alabo. Porque todo está bien, Señor. Me has dado más de lo que yo te pedía. Has hecho conmigo más de lo que yo entendía. Eso puede ser el caso, pero si su realidad es otra, usted dice, estoy atravesando un desierto, Señor. No tengo fuerzas para enfrentar las situaciones que vienen. Usted puede decir como David, he llorado hasta que las fuerzas nos faltaron. Yo necesito fortalecerme en ti, necesito tu palabra. ¿Qué promesa hay? El fruto del olivo también falte. Aunque las ovejas en la majada no estén, aunque no tenga vaquillas en el corral, tú eres mi última realidad, Dios. Tú eres mi última realidad, 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 eres mi última realidad.